Dios les bendiga a todos. Les habla su amigo y hermano Félix Abad. En esta ocasión me place compartir con ustedes la palabra de Dios en otra entrega más de la Escuela Dominical de la Iglesia Fe Apostólica. Hoy domingo 25 de abril del 2020. Y en el día de hoy vamos a compartir una clase bíblica que se titula El Cristo Resucitado. Y para dicha ocasión vamos a leer el libro de Marcos, capítulo número 16, el verso número 6. Acompáñeme a él bajo la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. En este pasaje bíblico acabamos de ver el momento cuando María Magdalena, María la madre de Jesús y otras mujeres que seguían el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, fueron el primer día de la semana, es decir, el domingo, al sepulcro, donde habían puesto a Jesús para ungirle. Y al llegar a aquel lugar se encontraron que un joven, es decir, un ángel, le comunicó que él mismo había resucitado. Esto fue lo que pasó el domingo, el primer día de la semana, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó. Pero antes de hablar del Cristo resucitado, quiero que hagamos una mirada retrospectiva. ¿Quién es Jesús? La Biblia nos enseña que Jesucristo es el mismo que fue, que es y que será por los siglos de los siglos. También nos dice que Jesús es la segunda persona de la Trinidad divina de Dios. Si leemos en el libro de Juan, capítulo 5, el verso número 7, nos dice: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí nos confirma que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad divina de Dios. Jesucristo fue el que creó todas las cosas, junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Y siendo Verbo en el principio, es decir, aún no se había manifestado, pero obviamente siendo Verbo creó todas las cosas. Es por esto que encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 1, el verso número 1 en adelante, que nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. A medida que pasó el tiempo, la creación que Dios había hecho en la tierra, es decir, el hombre, Dios mismo expresó que él se había corrompido, es decir, todos sus designios eran de continuo al mal. Por eso vemos que cuando el hombre cometió el primer pecado, es decir, la desobediencia de Adán y Eva, Dios mismo mató un cordero para vestir a Adán y a Eva, que se habían dado cuenta que estaban desnudos. Es aquí donde encontramos la primera revelación del plan de Dios para con los hombres, de proveerle una salida cuando el hombre hubiese pecado. A medida que pasó el tiempo, encontramos al pueblo de Israel siendo cautivo en Egipto. Y Dios mismo, para sacar a su pueblo con mano fuerte y poderosa, envió plagas a Egipto. Dice la Biblia que la última de estas era la plaga de la muerte de los primogénitos, donde Dios iba a enviar mortandad casa por casa para que murieran los primogénitos. Vemos entonces que antes del pueblo salir de Egipto, Dios le dio un mandato que sirvió de orden perpetua para ellos. Dios le había comunicado que el día 14 de Nisan iban a celebrar lo que hoy conocemos como la Pascua. Dios le dijo que cada familia matara un cordero y que lo comiese completo acorde al número de integrantes de cada familia. Debía matar este cordero en el período de las 2 tardes hebreas o judías. Este cordero debía ser perfecto, de 1 año, sin mancha. Luego de haber matado este cordero, cada familia debía poner la sangre en el dintel de sus puertas, para que cuando pasara la mortandad que Dios había enviado,
al ver la sangre en las puertas de las casas, iba a pasar derecho, y de esa manera iba a librar Jehová al pueblo de Israel de aquella mortandad. Aquí encontramos otra revelación del plan de Dios para los hombres, de librarle a través de un cordero, a través de la derramación de la sangre de un cordero inmolado. Luego que salieron el pueblo de Israel de Egipto en el desierto, Dios establece lo que es el sacerdocio, que consta de una persona, es decir, el sacerdote iba a ser un intermediario entre Dios y los hombres. Era el encargado de ofrecer una ofrenda, un sacrificio por el pecado o por los pecados cometidos por los hombres. Pero no obstante, este sacrificio no era suficiente, dado que los hombres, luego de haber ofrecido el sacrificio y encontrar misericordia en Dios, volvían a cometer los mismos hechos, dando a entender que estos sacrificios no eran suficientes. Es por esto que Dios mismo se ve en la obligación de poner en acción su plan de redención para el hombre. Se buscó en la tierra y no se encontró un cordero que fuera capaz de llevar o de pagar el precio de la humanidad. Se buscó en los cielos y no se encontró nadie competente para dicha hazaña. Mas dice la Biblia que Jesucristo mismo, el mismo Dios, se ofreció a morir por toda la humanidad. Despojándose de su trono, decidió hacerse hombre y venir a morir por todos nosotros. Si podemos leer en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, el verso 6 hasta el 9, nos narra de la siguiente manera: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo fue la Pascua ofrecida por todos nosotros. Por amor se despojó de su gloria y quiso venir a morir por cada uno de nosotros. Jesús murió entre las 2 tardes judías. Jesús fue el Cordero sin pecado que pudo salvar a la humanidad. Por eso leemos en el libro de San Juan capítulo 3 el verso número 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ya hemos hablado bastante sobre la muerte de Jesús. Ahora vamos a hablar de el Cristo resucitado. Querido oyente, permítame hacerle una pregunta. ¿Cómo sabemos nosotros que Cristo realmente resucitó? Si usted tiene una respuesta a esta pregunta, permítanos conocerla. Déjela aquí debajo en los comentarios y estaremos leyendo su respuesta. Para conocer que Jesucristo realmente resucitó, vamos a analizar 3 puntos fundamentales para tener por acreditado este tan extraordinario acontecimiento. Vamos a analizar los 3 puntos siguientes. Número 1, la Biblia. Número 2, vamos a analizar lo que dijeron los testigos oculares de este acontecimiento. Número 3, vamos a ver lo que dice la historia acerca de este acontecimiento sin precedentes. Número 1, la Biblia. La Biblia nos confirma el acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Marcos capítulo número 16, el verso también 16, nos dice que el domingo, cuando fueron las mujeres María Magdalena y las demás que seguían su ministerio, encontraron que la tumba estaba vacía. No quiero hacer comparaciones, querido amigo, pero quiero que analicemos lo siguiente. Si usted se dirige a la tumba de Buda, posiblemente encuentre los restos de Buda. Si se dirige a la tumba de Mahoma, posiblemente encuentre los restos de Mahoma. No obstante,
En la tumba de Jesucristo usted no encontrará nada, porque Él resucitó y vive y vivirá por siempre. Punto número 2. Los testigos oculares. Hubieron muchos testigos oculares que presenciaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que le vieron luego de ser crucificado. Luego que Jesucristo había resucitado, se presentó a muchos de sus discípulos y a muchos de sus seguidores. Estos también han testificado de que le vieron caminar, e incluso muchos de ellos le tocaron, hasta el punto de que ellos, por lo que habían creído, fueron martirizados. Otros murieron a filo de espadas por no negar aquello tan grande que habían visto. Leemos en la Biblia, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, el verso número 6, y nos dice que hubo un número de alrededor de 500 personas que vieron a nuestro Señor Jesucristo luego de su resurrección. Punto número 3. La historia. Está documentado en miles de libros y escritos rabínicos e históricos que aseguran y dan testimonio de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede investigar, ya sea en internet o en fuentes bibliográficas de su preferencia, y va a constatar que Jesucristo realmente resucitó. Pero un hecho vehemente que quiero compartir con usted es lo siguiente. El simple hecho de que la historia está dividida en dos partes, y aún los textos históricos se dividen a partir del acontecimiento de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si usted hoy consigue un libro de texto, fácilmente se dará cuenta que los hechos históricos se cuentan de la siguiente manera: antes de Cristo y después de Cristo. Esto también prueba que Jesucristo murió y resucitó y vive dentro de nosotros y vivirá para siempre. Analizando todos estos supuestos y estas afirmaciones que hemos compartido con usted en el día de hoy, permítame hacerle una segunda pregunta. Supongamos que un amigo le pregunta a usted: ¿cómo sabes tú que Jesucristo resucitó de los muertos? ¿Qué usted le respondería? De igual manera, permítame conocer su respuesta dejándola aquí debajo en los comentarios. En el aspecto de la resurrección de Jesucristo hay un punto muy importante y determinante. Este punto se llama la fe. ¿Qué es la fe? La Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, en el verso 1 en adelante, nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es importante, a partir de todas las pruebas, e indispensable de aquellas también, que nosotros creamos en Jesucristo aún sin verle, aún sin haberle visto en su resurrección. El mismo Jesús le expresó a sus discípulos, y específicamente a Tomás, le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es importante, querido oyente, querido amigo, que usted crea en Jesús aún sin pruebas, pues usted es un bienaventurado si hace esto. ¿Qué bienaventuranza tiene usted en creer en Jesús? Él mismo expresó en un momento: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? La Biblia nos expresa lo siguiente: y esta es la esperanza de nosotros, los que hemos creído en Él, que el Espíritu que le resucitó de entre los muertos vivificará también nuestros cuerpos aún después de la muerte. ¿Crees esto? Nosotros creemos que tal cual Jesucristo resucitó de la muerte, nosotros también seremos resucitados, seremos vivificados para una nueva vida eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, permítame hacerle una tercera y última pregunta. ¿Cree usted con la mente o cree usted con el corazón? La diferencia en estos dos radica en lo siguiente: creer con la mente es creer meramente que Dios existe.
Pero creer con el corazón es creer que Él vino, murió, resucitó y que puede morar en tu corazón. Si crees con el corazón indica que le entregas tu vida totalmente a Él y que vive y vivirás por el hecho de su muerte y resurrección. La Biblia nos enseña en el libro de Romanos 10, el capítulo 9, lo siguiente: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Dios te da la oportunidad hoy de creer con tu corazón y de entregarle toda tu vida a Él. Confiesa con tu boca que Jesucristo murió y resucitó, y sobre todo, cree en tu corazón que Él puede ser tu Salvador y tendrás vida eternamente y para siempre. Amigo, que Dios te bendiga y que Dios te guarde.